Hola, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de los días domingos. Queremos agradecerles que por favor mantengan su micrófono y su video apagado para no interferir con el conferencista el día de hoy. De igual manera, los invitamos a suscribirse a nuestra página web cimamovimientoespírita.org. Seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como CIMA Movimiento Espírita, Facebook Espiritismo Cardesiano Laico, Twitter Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube CIMA Cultura Espírita Oficial, donde los invitamos igualmente a que se suscriban y activen la campanita para que reciban oportunamente las notificaciones de los videos de los días domingos. Con ustedes los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Hola, queridos amigos que nos escuchan y nos ven de diferentes latitudes. Es muy grato compartir cada domingo con ustedes en este espacio que ha sido diseñado para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las bellas artes y en especial para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista, kardecista. A todos los miembros del Movimiento de Cultura Espírita CIMA, nuestro abrazo, nuestro reconocimiento por estar acompañando todas estas actividades, la incorporación de las mujeres al movimiento mundial de mujeres espíritas por los derechos humanos. También los felicitamos, no solamente en Venezuela, sino en los demás países que nos están acompañando. Y también quiero, en otro orden de ideas, recordarles que tienen a disposición en la página de la CEPA la colección Libre Pensamiento, con los textos del espiritismo en la perspectiva laica y libre pensadora del doctor Milton Medrano Moreira y Salomón Jacob Benchaya, La inmortalidad del alma del ingeniero David Santamaría, ahora disponible en 4 idiomas: español, portugués, inglés y francés. Mediunidad, intercambio entre dos mundos, del doctor Ademar Choro dos Reis y Yolanda Clavijo. Reflexiones sobre la idea de Dios, de Ricardo Moraes Núñez y Dante López. Reencarnación en un revolucionario paradigma existencial, del querido amigo ingeniero Mauro de Mesquita Espínola. Espiritismo, ética y moral, de la doctora Yacira Jacinto da Silva y el doctor Milton Medrano Moreira. Estos últimos en español y portugués, pero pronto estarán disponibles en los otros idiomas. Antes de presentar a nuestra conferencista, una amiga de la casa, entrañable, a quien queremos muchísimo, vamos a presentar un video que está muy en sintonía, de una excelente artista argentina, que está muy en sintonía con el tema que va a tratar Yacira en el día de hoy, la doctora Yacira Jacinto da Silva: la creencia en Dios y la incómoda defensa de los derechos humanos. Bueno, yo creo que más expresiva imposible, expresa en especial en los venezolanos, que tenemos 7 millones de emigrantes por el mundo, todo nuestro sentir. Y vamos a pasar a presentar a nuestra querida conferencista, graduada en Ciencias Biológicas, Matemática y Derecho, maestría en Derecho Procesal, especialización en Violencia Doméstica contra Niños y Adolescentes en la Universidad de San Pablo, especialización en Derecho Sanitario en el Instituto Sirio-Libanés de Enseñanza e Investigación, estudiosa de las políticas sobre dependencia química, actualmente abogada, empresaria y consultora, jueza jubilada de Derecho en el Tribunal de Justicia de San Pablo. Ha participado de la fundación de las siguientes instituciones: Asociación de Protección Carcelaria, APAC, Instituto de Protección e Inclusión Social
IPIS, Instituto de Cultura Espírita Hernani Guimaraes Andrade, espacio comunitario de aprendizaje, programa de educación integral, Fundación Puerta Abierta, apoyo de tratamiento a personas en uso abusivo de alcohol y otras drogas, espírita de nacimiento, participó activamente de la infancia y juventudes espíritas, miembro de CPDOC, Centro de Pesquisa y Documentación Espírita, fue delegada de CEPA, de la Confederación Espírita Panamericana, miembro de CEPA Brasil, Asociación de Delegados y Amigos de CEPA en Brasil, participante del Centro de Estudios Espíritas José Herculano Pires, autora del libro Criminalidad, Educar o Castigar, más los que hemos referido anteriormente. Actualmente presidenta reelecta de la Asociación Espírita Internacional CEPA. Te agradecemos, Yacira, por haber aceptado nuestra invitación. Te dejamos en tu casa esta, ¿qué es esta? El Movimiento de Cultura Espírita CIMA. El micrófono. Perdón. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes, amigos queridos. Muchas gracias, en especial por ese belísimo video con esta canción maravillosa de Mercedes Sosa. Un regalo para mí. Muchas gracias. Con mucho gusto y satisfacción, nos volvemos a ver hoy en esta buena oportunidad para conversar sobre el espiritismo y los problemas humanos. Les agradezco a todos su presencia, en especial a la querida Yacira por su apoyo y a la querida Yolanda por la amable invitación. Muchas gracias. Intentaré hablar un poco sobre este tema que me encanta, la defensa de los derechos humanos. Mi intención es provocar una reflexión sobre la fe en Dios y el inexplicable rechazo a la defensa de los derechos humanos. Entonces, diré poco, permitiendo el intercambio de ideas en los debates. Yo voy a pedir a Mauro que, por favor, comparta mis pantallas. En esta conversación buscaré explorar un poco, pero de manera muy sucinta, la adoración a Dios. Ese tema es complejo y no lo estudio en profundidad. Pero tengo que pasar por ello. Es importante decir que se acaba de publicar un libro sobre Dios, escrito por Dante López y Ricardo Nunes, en la colección Libre Pensamiento. Sin duda, es una fuente importante para nuestra aclaración. Está disponible en cepainternacional.org. Un poquito sobre la afición espírita de la divindad, cómo nosotros vemos a Dios. Dios moral. ¿Sería posible pensar en un Dios que no sea antropomórfico? Y creencia derechos humanos. La imposibilidad, en mi opinión, de amar a Dios y no respetar a los derechos humanos. El objetivo de ese estudio es intentar comprender mejor por qué la defensa de los derechos humanos suena tan incómoda. Veamos un poco sobre la adoración a Dios.
La creencia en Dios en nuestra cultura occidental sigue la tradición judía. Comenzó con la adoración de un Dios invisible, Jehová, que se convirtió en nuestro Dios, el Dios de los cristianos, gracias a la fuerza de la tradición judío-cristiana que domina nuestra cultura. Según el pueblo judío, Jehová es el Todopoderoso, Dios de guerra, protector de los judíos contra sus enemigos, que hizo que el sol se detuviera durante 3 días para que el ejército de Josué derrotara a los filisteos. La Biblia, como sabemos, narra la historia de la fidelidad de los judíos al Dios único e invisible, pero está llena de crímenes, traiciones, disensiones y discordias. Los judíos y los cristianos hicieron de la Biblia la palabra de Dios. Pensaban que su Dios era el verdadero, el más fuerte, más poderoso. Pensaban que su Dios era el único y el mayor. Pero mientras los judíos mantuvieran su lealtad al único Dios, los cristianos humanizaron a Dios en la figura de Jesús de Nazaret, que se convirtió en la encarnación del mito judío de Mesías. Y nosotros, en que Dios creemos, en este mismo Dios, poder, fuerza, aún sabiendo que en nombre de la fe se practicaron muchas injusticias. El cristianismo, después de llegar al poder, persiguió y torturó a todo aquel que no estuviera de acuerdo con las posiciones oficiales, paradojalmente, para defender el honor divino. Los sacerdotes, tomando posesión del nombre de Dios, usaron la fuerza, el miedo y la flagelación para dominar y castigar. Y lo hicieron con pompa y ceremonia. Ceremonias solemnes, como se pasó con Juana de Arco, Auto de Fe de Barcelona, Galileo Galilei, Leonardo Boff, ahora más cerquita de nosotros, etc. ¿Cuál es la afición espiritista de la divinidad? Hay 2 posibilidades. La primera está perfectamente alineada con el Dios histórico y cristiano. El ser humano siempre se ha considerado víctima y en esta interpretación del espiritismo no es diferente. ¿Por qué mi vida está tan dura? No pedí nacer. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué nací en esta familia? Son preguntas que hacemos. Si Dios es justo, fuerza y poder, hay una respuesta. Pero en esta interpretación del espiritismo, de una forma u otra, la explicación de nuestros males siempre se reduce al pago de deudas pasadas. Pero eso no impide la búsqueda de una solución, una ayuda, la cura, un milagro. Entonces llamamos a las puertas de hechiceros, curanderos, sacerdotes, profetas, médiums, etc. Existiría una posibilidad
de relacionarnos con Dios de un punto de vista espírita que no fuera antropomórfico, que no tiene que ver con esta adoración a un Dios poderoso, fuerza, que hace todo. Nosotros creemos que sí. Sería sentir Dios natural, moral, amor. Como dijo Jaci Regis, no es fácil, porque la aceptación de un Dios moral es más difícil que la de un Dios mecanicista, constructor, creador. Sin embargo, amoral, como un motor central que agite el universo. De hecho, no es fácil para nosotros. De hecho, es difícil, ya que no estamos acostumbrados a pensar de otra manera. Siempre creemos en un Dios poderoso, a quien creamos a nuestra semejanza. No fue Dios que nos creó a su semejanza. Fuimos nosotros que lo creamos a nuestra semejanza. Entonces, intentemos pensar un Dios moral. Esa idea no tiene nada que ver con favores, milagros, bendiciones. No, por el contrario, esta idea se asocia a los conceptos de justicia, sabiduría, buenos sentimientos, amor y paz. Por tanto, la presencia de Dios por esta mirada se vuelve fundamental para nosotros, ya que implica dar sentido efectivo a la vida. Acorta la distancia entre nosotros y Dios, como propone Jaci Regis. Pero esta forma de ver no es compatible con condenas, destrucciones, anátemas, ni en privilegios. Todo que estamos acostumbrados y nos gusta mucho. En esta interpretación, vemos a Dios en las leyes de la naturaleza. Nos vemos como protagonistas de la historia, de nuestro destino y del destino de la sociedad. En otras palabras, es nuestro deber transformar los dolores individuales y colectivos en oportunidades reales para construir las mejoras deseadas, para construir esta aproximación con Dios, en lugar de pedirle a Dios que la solucione para nosotros. Es decir, un ser humano activo en la vida y consciente de sus responsabilidades en el mundo. ¿Y cómo cambiar el pensamiento? Ya que estamos tan acostumbrados con este Dios que todo puede, todo hace, que pune, que beneficia. La creencia en un Dios moral tampoco tiene nada que ver con ceremonias, rituales, iglesias y oraciones. Es ese el punto. Pensamos que encontramos a Dios en la iglesia, en la oración, pero una visión de Dios moral cambia todo eso. Encontramos Dios en las acciones. Como dijo Jaci Regis, no es tan simple.
Esta visión resulta de una reevaluación continua y consistente del pensamiento sobre la naturaleza y el propósito de la existencia. Eso depende mucho de cómo percibimos la vida. Porque si entendemos que el propósito de vivir es sufrir, necesitaremos un Dios que castigue, que pune. Entenderemos nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestros problemas, todos como castigos divinos. Es un raciocinio mucho más profundo. Requiere pensar, reflexionar. No es algo tan simple de creer como que hay un Dios que dice que es bueno y que es malo. Sale de esta visión maniqueísta de la vida. ¿Y qué tiene que ver eso con derechos humanos? Hablemos un poco sobre esto. Derechos humanos no significa una ley que garantice la vida, la libertad y otros derechos para un grupo específico de personas. Para nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de fe. No. Sus características demuestran que no es así. Vamos a ver cuáles son esas características de los derechos humanos. Son naturales, derechos morales que tiene cualquiera por el simple hecho de ser un ser humano. Si eres una persona, tiene todos los derechos humanos. Son universales. Se aplican en cualquier lugar, donde quiera que se esté. Incluso si el país no los contempla en sus leyes, porque son derechos y son universales. Son válidos para todos los humanos, donde estén. Son iguales. No puede haber ningún tipo de discriminación por género, clase social, etnia, religión, opinión política, ninguna diferencia. Son indivisibles porque deben ser plenamente reconocidos en su totalidad y interdependientes. Uno está relacionado con otro. ¿Y cuáles son los derechos humanos? Todos aquellos derechos que son indispensables para una vida humana digna. Derechos políticos, civiles y sociales. Derechos que son inherentes a la condición humana. Si es gente, tiene. Ejemplos: la libertad, la igualdad, la libre expresión de pensamiento, trabajo con una remuneración justa, descanso, vacaciones, educación, manifestación política o religiosa, salud, comida, vivienda, cuidado y dignidad en la vejez, viudez, discapacidad o pérdida de los medios de vida, etc. Independientemente de cualquier condición. Son los derechos naturalmente inherentes a la condición humana. Yo voy a pedir ahora a Mauro que pase un video. Es corto, muy simple, pero ayuda a comprender qué son y cuáles son los derechos humanos. Por favor, Mauro.
Você já pensou sobre o que todas essas pessoas têm em comum? Homens e mulheres, crianças e idosos, homossexuais e heterossexuais, índios e negros, orientais e brancos, pedestres e ciclistas, jogadores de futebol e advogados. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos todos algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso, devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim. Nossos direitos foram conquistados com muitas lutas. Lutas que atravessaram gerações. Muitos homens e mulheres contribuíram para as conquistas e os direitos que temos atualmente. E hoje, eles estão inscritos e registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que valem para todos e todas. São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são interdependentes, ou seja, um direito não existe sem o outro. Temos direito à vida digna, à liberdade, à segurança. Temos o direito de nos expressarmos. Temos o direito de não sermos presos sem motivos e de termos um julgamento justo. Temos o direito de ir e vir. Temos direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. Temos direito de escolher que religião seguir. Muitos desses direitos ainda não são assegurados hoje em dia. E muitas pessoas não têm conhecimento sobre eles, não têm acesso e não os questionam. Nossos direitos podem parecer apenas palavras no documento, mas são muito mais do que isso. São esses direitos que possibilitam que você exerça seu poder de escolha, de expressão e de decisão. Os seus direitos têm sido respeitados? Há quem tente tirar os direitos dos outros por meio da violência, da opressão, do constrangimento e da humilhação. E os direitos que são violados no presente comprometem o futuro de um país, de seus cidadãos e cidadãs. Por isso, fique ligado, denuncie, cobre e, claro, sempre respeite os direitos das demais pessoas. Garantir que os direitos humanos sejam efetivos e respeitados é responsabilidade de todos nós. Vamos juntos fazer disso uma realidade? Muito bom. Prestemos atenção nesta última frase. Fazer com que os direitos humanos sejam respeitados é dever de todos. E para muitas pessoas, a defesa dos direitos humanos suena ridícula. Se considera uma moléstia, como se significara quitarle direitos a lo bueno para dar a lo malo. El video solo demuestra que son derechos básicos, naturales y elementales. Es posible que no estemos pensando cuánto contribuye nuestra omisión a que no se respeten los derechos humanos. Por eso, hablo de eso aquí, en la Casa Espírita. Porque si todos son responsables por la defensa de los derechos humanos, no es posible que en el medio espírita no valoricemos este nuestro deber. En el Evangelio se declara que la mejor manera de amar a Dios es amar al prójimo. Porque es en el otro donde encontramos Dios. Entonces, miren qué paradojal que parece. Las personas van a las iglesias para encontrar a Dios.
pero Dios está no encuentro con el otro. Y eso está claramente demonstrado en la parábola del buen samaritano. Ahí está escrito que Jesús no consideró ni al sacerdote ni al doctor de la ley el prójimo del enfermo, sino al buen samaritano, el hombre sencillo y humilde que pasaba por el camino. Y lo ayudó, lo vio, aquel que tuvo ojos para ver el enfermo. Entonces, hay mucha sabiduría en las parábolas que tiene el Evangelio. Y está muy claro que Dios está en el encuentro con el otro. Entonces, el desafío es ver el amor de Dios en la comprensión de la dinámica de la vida. Comprender que es nuestra responsabilidad trabajar y estudiar para superar o minimizar nuestras vicisitudes, incluso el dolor del otro. El acercamiento a Dios moral ocurre en el entendimiento de que nuestros problemas son oportunidades. A nosotros parecería muy bueno si hubiera un decreto divino, algo que hiciera desaparecer nuestros problemas. Pero la belleza de la vida consiste en comprenderla, comprenderse en el contexto de la vida. En eso consiste el amor a Dios. Abrirnos al amor verdadero que requiere desarrollar la empatía, sentir el dolor de los demás, hacer lo que podamos para minimizar el sufrimiento de los demás. No paramos, no nos detenemos a pensar en este tema, pero ¿es o no es una molestia para nosotros pensar que debemos luchar contra el hambre, prejuicio, discriminación y violencia contra mujeres, homosexuales, pobres, negros, discapacitados, prisioneros? No queremos pensar en estas cosas. Y a veces preguntamos, entonces, ¿debo defender los derechos humanos de los ladrones? La correcta aplicación de la ley también es un derecho humano. Vimos ahora en el video que todos tienen el derecho a un juzgamiento justo. Entonces, debemos sí, ¿por qué no?, defender los derechos humanos de todos. Si es un derecho humano, es del ser humano. Y no alimentar a una persona, azotar, jugar en las mazmorras, no promueve los valores morales. Ya estuvimos discutiendo eso há mucho tiempo. Ya sabemos que la perseguición, la malvadeza no va a promover el bien de la sociedad, no va a generar ninguna persona. Al contrario, el odio engendra odio. La violencia promueve violencia. Entonces, vamos a ver qué dice el espiritismo sobre eso. La mejor manera de adorar a Dios es hacer el bien y evitar el mal. Está escrito en el libro de los espíritus. Pregunta 654.
Entonces, la defensa de los derechos humanos debería ser nuestra conducta natural. No hay posibilidad de adorar a Dios que sea incompatible con la defensa de los derechos humanos. Si no queremos oír, si no queremos hablar de derechos humanos, no queremos oír ni hablar de Dios. Porque el amor a Dios que nos presenta el Espiritismo, por esta visión libre pensadora, es vivir de forma a estar con Dios. Este Dios natural, moral, amor. Y no ignorando, como dijo la canción inicial, a los dolores del mundo, de las personas. Trabajar para el bien, servir es amar a Dios, según el libro de los Espíritus. Construir un mundo menos desigual, más pacífico, más solidario y feliz. Son, en mi opinión, las únicas formas de adorar a Dios. Orientar todas nuestras acciones por el respeto y la defensa de los derechos humanos. Es importante señalar que el Espiritismo permite esta reevaluación en la adoración a Dios, para que vivamos la auténtica religiosidad, para que la auténtica religiosidad sea la reconciliación del ser humano consigo mismo y con sus semejantes. Eso implica abandonar la división entre lo divino y lo profano. Esta persona no merece mi apoyo, mi amor, porque es profana. A ella le gustan las cosas del mundo. A todos nosotros también estamos en el mundo. Ver el mundo como uno, todas las personas como merecedoras de todos los derechos, hace gran diferencia. Para eso precisamos actuar, porque la canción inicial nos llama la atención para las injusticias que el poder dominante hace con las personas. Y no podemos nos callar. Vamos aquí recordar Desmond Tutu, para quien cuando silenciamos adelante de una injusticia, estamos eligiendo el lado del opresor. Entonces, nuestra posición en el mundo no puede ser pasiva. Tendremos de actuar positivamente, no callar, no silenciar, afrontar las dificultades. Aunque sea más fácil rezar. Claro, sería mucho más fácil. Pero no es eso que el mundo necesita. El mundo necesita de personas activas en prol del bien, en prol del reconocimiento del derecho de todos, incluso y principalmente de los más flacos, de los más desprotegidos. Creer en Dios es creer en los seres humanos. Ya finalizo para decir que, como visto en la canción bellísima presentada inicialmente, en el video, en lo poco que decimos hasta aquí, el espiritismo, en esta visión laica y progresista, presenta un Dios amor. Jaci Regis escribió que la humanidad escuchó por la primera vez que Dios es amor con Jesús de Nazaret.
fue el primero a decir que Dios es amor. Eso tiene que marcar un tiempo. Nosotros tenemos de comprender qué significa eso. Es importante para nuestra reflexión entender que este Dios amor no está presente en la discriminación, no está presente en la injusticia social, la indiferencia o cualquier otra actitud que ignore el dolor del otro. En lugar de ver a Dios en las alturas, aprobando, desaprobando nuestras acciones, y a nosotros en las profundidades, indignos, incapaces, sufriendo, dependentes de una gracia, un milagro, un perdón, podemos acortar esta distancia, pensando en un Dios en nuestra vida diaria, integrar el ser humano a la divindad, viéndonos como personas dotadas del poder divino para construir el bien. No hay espacio para las frases. Si Dios quiere, sanaré. Si Dios quiere, viajaré. Si Dios quiere, estudiaré. No. Quien tiene que quererlo somos nosotros. Si Dios está con nosotros, podemos revertir todos nuestros males sin depender de intermediarios. Son esas mis reflexiones para que podamos cambiar un poco ideas aquí hoy. Muchas gracias. Excelente, Yacira, muy reflexiva tu exposición. Vamos a pasar al periodo de preguntas. Y Yacirita de Venezuela, te dejamos en las preguntas. Ok, yo tengo una pregunta, un momentico. Esta, de Conchita Delgado. Mi pregunta es, ¿cuál es la posición del espiritismo frente al alarmante incremento del tráfico humano, la neoesclavitud, la violencia intrafamiliar y el abuso sexual, particularmente con los niños? Gracias por la pregunta. Yo creo que no hay cualquier posibilidad de un espírita pensar que es natural la esclavitud, el tráfico humano, la violencia contra cualquier ser humano, porque todas estas acciones son incompatibles con la solidaridad, con el amor, con los derechos humanos. Todos tienen derecho a salud, todos tienen derecho a libertad, todos tienen derecho a igualdad, a vivienda, a comida. No hay persona que tiene que vivir con hambre. No hay persona que tiene que vivir encarcelada si no sufrió un proceso legal. Porque hay una distinción en encarcelar una persona por voluntad nuestra o por la voluntad de la ley. Pero mismo cuando se habla de prisioneros por la ley, hay que se cumplir la ley. Hay una distinción que las personas a las personas no les gusta cuando hablo de derechos humanos para todos, porque quieren que las personas juzgadas por la ley sufran. Y ellas sufren. ¿Por qué sufren? Porque pierden la libertad. Pero
la prisión no es sinónimo de pasar hambre, de sufrir violencias, porque eso no está en la ley. Confundimos una cosa con otra. Y tenemos de saber que violentar a una persona porque hizo algo malo no es contribuir para su regeneración. Se tiene que pasar un tiempo en la cárcel que lo haga con dignidad conforme la ley, no como a veces queremos nosotros por venganza. Entonces, en mi opinión, nada de eso que está en la pregunta tiene posibilidad de ter amparo en el espiritismo. El espiritismo es humanista, pero es, acima de todo, una filosofía de amor. Y tendremos que hacer por el otro aquello que gustaríamos nos fuera hecho. Tenemos una pregunta de Guillermo Meléndez. Saludos. Como plantea, el odio engendra odio y la violencia más violencia. En donde vivo se ha generado odio y violencia de unos y otros. ¿Qué hacer cuando vecinos, entes públicos, universitarios y pueblo en general quieren la muerte y la destrucción de aquellos que son sus contrarios, pero que son seres humanos, que merecen el respeto a sus derechos también? ¿Qué opina? Guilherme, realmente hoy vivimos una situación peligrosa. Entramos, no sabemos cómo, fuimos llevados a este punto en que vivimos de básicamente dos lados. Y este embate no es bueno, porque desconsideramos que no existe solamente una posición correcta y todas las otras están en error, o una está completamente en error y todas las otras correctas. Hay muchas posibilidades, pero estamos viviendo este momento mundial, casi en todos los lugares. O se está con Maduro o si es en contra Maduro. O se está con Bolsonaro o es contra Bolsonaro. O si está con el gobierno argentino o si es contra. Eso tomó una proporción desmedida que estamos trayendo para nuestras vidas, de tal forma que las personas desfacen amistades, no sé cómo se dice en español. Deshacen amistades. Desfacen amistades, crean enemistades en la familia, en la escuela, en la iglesia. Hay disensiones dentro del movimiento espírita entre los que son de derecha y de izquierda. Básicamente estamos divididos así. ¿Qué podemos hacer nosotros? Guillermo, sinceramente, no tengo una respuesta pronta, pero por el que estudié en el espiritismo, por lo que sé del espiritismo, debemos pautar nuestra vida en la honestidad, incluso de pensamiento. Defender las buenas causas. No silenciar adelante de una injusticia. Decir, eso no sé de qué lado está, pero es injusto.
eso, no sé de qué lado está, mas es justo. Nosotros sabemos cuáles son los valores morales, los valores éticos. Entonces, debemos hacer la defensa de la ética, de los valores humanistas. Esta persona está en una posición radicalmente en contra a la mía. Pero si alguien intenta molestarla, yo tengo que decir, por favor, no la moleste. No es porque una persona tiene una idea en contra la idea de otra que tiene que sufrir. Le leo la siguiente pregunta. Profesora, hay una de Celia Aldegalega. No sé Ya si la vamos tiene para ahí. allá. Ajá. Muy agradecida, Yacira, por las oportunidades de reflexión. ¿Será que no es contradictorio entre querer libertarnos de la influencia judeocristiana y mantener a Jesús de Nazaret como nuestra referencia mayor? Gracias, Celia, querida, por tu presencia. Yo no veo incompatibilidad, Celia, porque por el que me consta, Jesús de Nazaret no fue cristiano. El cristianismo nació después de Jesús de Nazaret. Como dijo Kardec en la apertura del libro El Evangelio según el Espiritismo, de todo que trata el Evangelio, el que nos interesa es la mensaje moral de Jesús de Nazaret. Y yo pienso que es una bellísima mensaje, un bellísimo mensaje. Tenemos muchas pasajes evangélicas que nos traen mucho ensinamiento. Además de eso, si fuera verdad que Jesús dijo que no podemos hacer al prójimo lo que no queremos para nosotros, ya tenemos ahí un mensaje maravilloso que cambia nuestra vida y que hasta hoy, 2000 años después, no fuimos capaces de vivir, porque de verdad no conseguimos hacer para el otro exactamente lo que queríamos que nos hiciera. Hacemos algo para el otro a veces, pero todo lo que desearíamos nos fuera hecho, no somos capaces de hacer. Entonces no veo incompatibilidad porque veo en el mensaje de Jesús de Nazaret un mensaje de amor, de solidaridad. Cuando dijo, voy a hablar en portugués, que no sé hablar en español. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Son mensajes que son capaces de cambiar nuestra vida, si fuéramos capaces de seguirlas. Entonces, veo muy compatible con el humanismo espírita. No sé si te contesté satisfactoriamente. Tenemos otra pregunta de Pilar. Yacira, gracias por esa frase que he leído durante tu exposición. La correcta aplicación de la ley también es un derecho humano. En mi país se está poniendo todo muy difícil en todos los ámbitos, pero en relación a este tema da la impresión de que los derechos del victimario son más importantes que los de la víctima. ¿Qué opinas al respecto? Gracias, Pilar, por tu pregunta. Es muy común
toda vez que hablo de derechos humanos, de la forma que veo cómo deberían ser los presidios, las cárceles, las personas preguntarem. Entonces, los derechos de los ladrones son más importantes que los derechos de las víctimas. No, no, absolutamente no. Yo no propongo, nunca propuse que las personas que infringen las leyes no sean responsabilizadas. Yo propongo que construyamos formas de ayudar a las personas verdaderamente, por consecuencia, ayudar el mundo. Porque cuando violentamos una persona porque ella practicó algo que no era cierto, nosotros también estamos haciendo algo que no es cierto. Porque la ley dice qué tiene que hacer con la persona que infringe la ley. Pero nosotros no queremos solamente eso. Nosotros queremos venganza. Entonces queremos que ella no coma, no duerma, no tenga paz, no tenga ambiente saludable. ¿Por qué? Por un sentimiento de venganza. Claro que la víctima tiene derechos absolutos. Por eso mismo propongo que para muchos crímenes es posible aplicar la justicia restaurativa, aquella que pone víctima e infractor uno delante del otro, para que el infractor pueda saber el tamaño del dolor que causó a la víctima y que la víctima pueda saber las condiciones de vida que llevaron a esta persona a infringir la ley. Y entonces se busque una forma de responsabilizar al agresor que beneficie a la víctima. Porque cuando violentamos una persona porque practicó un crimen, no estamos colocando nadie en ajuste. No hacemos bien al infractor y no hacemos bien a la víctima. Pero si concientizarmos el infractor del mal que causó a la víctima y la víctima comprender el contexto en que el infractor actuó, es posible que el infractor consiga reparar el daño. Es posible nacer un ajuste de voluntad, de forma que el infractor corrija su error. Eso importa para la víctima y para la sociedad. La violencia no importa a nadie, en mi opinión. Una pregunta de Mercedes García. ¿Cómo las religiones parten de la creencia en Dios al tiempo que violentan la defensa de los derechos humanos y consiguen manipular tantas conciencias? Gracias, Mercedes, por esta cuestión tan difícil. Yo pienso que esta pregunta de Mercedes nos lleva a pensar en la responsabilidad que tenemos por esclarecer las personas. Cuando en el libro Reencarnación que Mauro acaba de escribir, hay grandes esclarecimientos sobre el protagonismo humano
Penso que está ayudando a la comprensión de que no necesitamos de intermediarios, porque la fuerza de las religiones está no convencimiento de las personas de que ellas, las religiones, por sus representantes, pueden llevar las personas a Dios. Y esta fe ciega que las religiones proponen es muy favorable a ellas, pero no es favorable a las personas que tienen que seguir haciendo aquello que las iglesias proponen, las religiones proponen. Entonces, nuestro trabajo hay que ser de esclarecimiento, en especial de ese tema que discutimos hoy, que hay un Dios amor en la naturaleza, cuya presencia en nuestras vidas nos hace fuertes y capaces. Y no aquel Dios que las religiones proponen, que está en el alto, en cielo, y que desde ya pune, castiga, presentea, regala. Entonces, Mercedes, esta tu pregunta lévanos a reflexionar sobre la importancia del estudio y del esclarecimiento. Pienso que es lo que cabe a nosotros hacer. En nombre de las religiones, muchos males se hacen. No tengo más preguntas, tengo comentarios. No sé si la profesora Yolanda tiene alguna otra por allí. Aquí tienes una de la que yo también comparto para hacerte. Las cárceles en la mayoría de las sociedades, en la mayoría de los países, parecen túmulos para vivos. Como decía en su época doña María Domingo Soler. Hay indicios, hay leyes o leyes que ya se hayan propiciado según tus conocimientos de esa justicia restaurativa está en marcha. Sí, pero no mucho, porque ¿quiénes son los constructores de las leyes? Nosotros, seres humanos. Y la conciencia humana en el poder político hoy, pienso yo, en la mayoría de los países, es muy influenciada por el poder. Entonces, si vamos aquí a hacer un ejemplo. Si la población es más esclarecida, más moralizada, más adelantada, puede entender que la cárcel es un momento que la persona pasa y vuelve a vivir en la sociedad, en la mayoría de los países. Entonces, si este periodo fuera de estudio, trabajo, aprovechamiento, puede ser que esta persona vuelve más adelantada, mejorada. Y si la cárcel es un hogar de castigo, de puniciones, un túmulo, como dijo Yolanda, volverá peor, con más odio, mayor deseo de venganza, etc. Pero si el pueblo no comprende eso, los legisladores tienden a atender la voluntad popular.
Por eso no hay tanto desarrollo de la propuesta de la justicia restaurativa, porque nosotros queremos venganza. Queremos que las personas van a la cárcel más jóvenes. Queremos que las leyes sean más graves, más malas para quien está en la condición de criminal. Entonces, esta ley, no es una ley, es una política penal, tiene mucho espacio en varios países. Empezó, si no estoy engañada, en Estados Unidos, pero se desarrolló en Inglaterra, en los países nórdicos. Pero en Brasil, por ejemplo, tenemos alguna experiencia muy positiva, pero su aplicación es menor. No tiene tanta aplicación porque los legisladores atienden a la voluntad de su pueblo. Y nuestro pueblo quiere más venganza y no buscar soluciones como esta. Pero la justicia restaurativa, en mi visión, está muy cerca del espiritismo. Porque pensemos nosotros, por una mirada reencarnacionista, inmortalista que tenemos. Somos espíritus en evolución. Estamos en una experiencia. Los conocimientos, la bondad, la maldad, los sentimientos son propiedad del espíritu. Son atributos del espíritu y no del cuerpo. Entonces, para nosotros, solamente importa promover ese espíritu, hacer con que ese espíritu evolucione, hacer con que ese espíritu aprenda algo. No es importante para nosotros cualquier medida, cualquier decisión, cualquier alternativa que no haga la promoción de ese espíritu, porque es el espíritu el autor de sus acciones. Entonces se castiga el cuerpo, no se castiga el espíritu. Si tenemos pena de muerte, se muere el cuerpo y no los espíritus. Entonces, nuestra única alternativa en mi pensamiento es desarrollar herramientas políticas, formas de promover la humanidad. Los sentimientos positivos, la solidaridad, el respeto, valores que son atributos del espíritu y que el espíritu llevará consigo después de esta experiencia para siempre. No veo otra manera. Ejemplo, hay un ladrón, un bandido, un crápula, una persona muy mala que es capaz de cortar los brazos, las piernas de otro. ¿Qué hacemos con esta persona? Claro, tiene que pasar por un proceso judicial, tiene que se quedar en la cárcel y a veces, dependiendo de su agresividad, tiene que quedarse isolado. Esto es una situación momentánea, es necesaria por el bien de la mayoría. Pero violentar a esta persona día a día no ayudará a nadie. No ayudará porque no promueve su espíritu. Al contrario, solamente promueve odio, violencia, que genera más odio y más violencia. Es así que veo.
Excelente, Yacira. Tienen muchísimas felicitaciones aquí desde España, desde Guatemala. Todas te las vamos a hacer llegar porque estaríamos muchísimo tiempo hablando de cantidad de felicitaciones que tienes aquí por tan buen tema. No sé si quieres hacer algunas reflexiones finales, Yacira. Muchas gracias, Yolanda, amigos todos. Muy feliz de hablar con ustedes, de verlos, de oír las preguntas. Muchas gracias. Quiero felicitarles a todos y quiero agradecer muchísimo la oportunidad porque este tema es, en mi opinión, muy importante porque el mundo ya tiene mucha rabia, muchos males, mucho dolor y nosotros sabemos que somos espíritus en evolución y que tenemos de plantar flores que quisiéramos sentir perfume, que no vamos a recibir cosas buenas, belleza del mundo en que vivimos, si no generamos estas cosas buenas por nuestras acciones. Que Dios está en nosotros y tenemos que vivir de modo a que otras personas puedan ver Dios en nosotros, en ellas propias. Entonces, gracias, muchas gracias por la oportunidad de hablar de eso. Es un tema difícil para mí mucho, pero por eso me gusta hablar de ello. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias y vamos a permitir de que abran los micrófonos para felicitarte a todos y nuestro aplauso, Yacira. Muito obrigada aos amigos queridos. Graças Muito obrigado.